Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adif informa de que a esta hora está interrumpida la circulación en la línea de ancho métrico que une Oviedo con Infiesto, en concreto entre Nava y Carancos. También en la línea que une Oviedo con El Entrego, entre Tudela Beguín y Peñarrubia, y en la que une Oviedo y Santander, en concreto entre las estaciones de Infiesto y Villamayor. Todo por la caída, atención, de árboles a la vía como consecuencia de los fuertes vientos que han azotado a gran parte de Asturias durante la noche. Esta incidencia es lo único que complica el tráfico ferroviario a esta hora, inclemencias del tiempo. De hecho, hoy ya no hay huelga. El último día de los paros convocados por los sindicatos minoritarios fue ayer, paros convocados por Alferro, CGT y el Sindicato Ferroviario, organizaciones que no comparten lo firmado por los mayoritarios el lunes en el Ministerio. Y en La Felguera, un hombre de 60 años ha muerto en una reyerta y otros 3 están heridos, uno de ellos de gravedad, en el Hospital Valle del Nalón. El presunto agresor, de unos 30 años, ya ha sido detenido por la policía. Sufrió algunas heridas por las que tuvo que ser trasladado, en este caso, a Luca. Escuchamos a una de las vecinas que dice que todo fue muy confuso. No sé si eran 4 o 6 personas con callaos y tocar el timbre, porque anoche ya tuvieron jaleo. Y yo no sé si era un hacha, una navaja o el qué, porque como estaban todos ahí delante no lo vi. Y la propuesta del portavoz de Esquerra, de Gabriel Rufián, de aglutinar a la izquierda para frenar a la derecha y a la extrema derecha, hace que los partidos comiencen ya a tomar posiciones. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asegura que la reestructuración de la izquierda alternativa no va de hablar de ellos mismos, sino de ganar el país. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto. Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero insisto, va de la gente, no va de hablar de nosotros y de nosotras mismas. Se refiere Díaz a ese acto del 21 de febrero en Madrid, en el que su formación, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes ratificarán su compromiso de confluir de cara a las próximas elecciones generales. La incógnita es quién encabezará esa lista. Aquí en Asturias, la coordinadora de Izquierda Unida en Mieres, Beatriz González, recuerda que es la Dirección Federal quien debe decidir sobre futuras coaliciones electorales. Nosotros tenemos una organización a nivel federal que ya se pronunció en varias ocasiones y que yo creo que está siguiendo una hoja de ruta adecuada, que es la de abrir los espacios en los que no sobre nadie, y evidentemente tenemos un objetivo que es que no siga creciendo la derecha en nuestro país. Y el Comité de Empresa de ENCE considera que la propuesta que les trasladó ayer la dirección sigue sin ser suficiente. Reduce esa propuesta a 89 los despidos en lugar de los 96 que contemplaba en un primer momento ese ERE que tiene la compañía encima de la mesa. Durante la jornada de hoy jueves, el Comité de Empresa hablará en asamblea con sus compañeros para decidir qué hacer sobre ese conflicto. Lo que sigue en pie es la huelga que arrancaría mañana, un paro indefinido. Javier García es el presidente del comité. Decir que la empresa ha hecho un cambio de planteamiento. Por un lado, han reducido en 7 personas sus pretensiones de amortización de empleo. Pasamos de 96 a 89 amortizaciones, eliminaciones de empleo en la fábrica de Navia. De estas, 49 serían vía prejubilaciones y salidas voluntarias, pero en caso de que no hubiese candidatos voluntarios, se convertirían en forzosas. Con esta apertura, con este adelanto de contenidos, empieza la primera edición de Asturias Hoy. Lo hace con Paula Rodríguez, con Ángeles García y con Elia Rivero en labores de redacción, producción y locución, con Simón Rupérez en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy.
los embalses de Asturias se encuentran en una situación favorable. Se sitúan en el 90% de su capacidad total. La lluvia que ha caído en las últimas 3 semanas ha provocado que la capacidad de los embalses se encuentre en 10 puntos por encima de la media en los últimos 10 años. En RPA, el subdirector del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua de Cuida de la Universidad de Oviedo, Rodolfo Espina, destaca que actualmente las reservas de agua garantizan el abastecimiento para la población en el Principado y para sectores como la industria o la agricultura. Significa seguridad en el abastecimiento, estabilidad para la industria, menos presión sobre los ríos y acuíferos y una mayor capacidad para afrontar futuros episodios de calor o sequía puntual que seguro regresarán. En definitiva, tener los embalses llenos en Asturias es sinónimo de tranquilidad, resiliencia, calidad de vida para toda la ciudadanía. Y en Langreo, el antiguo colegio de La Salle en Ciañu se transformará en un centro pionero para personas adultas con autismo. La intención es licitar la redacción del proyecto este año, destinando una partida de 52.000 euros. Las consejerías de Derechos Sociales y de Salud han presentado el plan funcional. El pabellón albergará el centro de apoyo a la integración. Dispondrá de 15 plazas y permitirá una atención personalizada más allá de los 21 años cuando finaliza su escolarización en centros de educación especial. Marta del Arco es la consejera de Derechos Sociales. Ese va a ser el proyecto fundamental, un proyecto demandado ante una creciente demanda de atención específica a personas TEA. Y en Oviedo, Salvemos la Vega exige la intervención inmediata de la Consejería de Cultura en la fábrica de armas. La plataforma dice que la Administración Autonómica tiene la obligación de proteger el patrimonio asturiano ante cualquier entidad que atente contra su integridad. Piden que Cultura, competente en materia de patrimonio, se persone en el recinto y que requiera al Ayuntamiento todos los informes pertinentes. Exigen que se paralice el convenio hasta que se realicen unos estudios arqueológicos rigurosos y comprobar si estos restos que detectó el radar son los del Palacio del Rey Alfonso II. El tráfico. Lo que toca ahora en esta primera edición del informativo es conocer la actualidad del tráfico de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar algunas dificultades de la circulación ya en el acceso a Oviedo por la O14, además de la AS2 en el entorno de Vitoria. También especial precaución en la A66 a su paso por Coyoto, ya en sentido Gijón, ya que van a encontrar también tráfico lento en este punto. Al margen de ello, les pedimos mucha precaución todavía por el temporal que deja 3 carreteras intransitables en Allande, Caunedo y Mieres. Les pedimos que eviten los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y que siempre consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer el estado de la circulación, en este caso en Oviedo, de la mano de la policía local. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Tráfico fluido y sin retenciones. Hasta el momento no tenemos incidentes a destacar. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón. Vamos directamente hasta Avilés. ¿Qué tal, policía local? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos tráfico fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias. Siguiente parada, el tiempo. El tiempo. David Arango nos acerca a la previsión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada que en nada se va a parecer a la de ayer. Afloja el viento, hoy las rachas máximas rondarán los 70 km por hora. Las precipitaciones se quedan y van a ser de carácter muy débil en el rincón más suroccidental de Asturias, Ibias, de Gaña y Cangas del Narcea, con una cota de nieve que se va a situar en el entorno de los 1000 metros de altitud. Todavía temporal marítimo. Hoy aviso naranja con oleaje de hasta 8 metros de altura. En la jornada de mañana, durante la mañana estabilidad, pero por la tarde empezará a llover con intensidad. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día con Naciu Varillas. ¿Qué tal, compañero? ¿Con qué contenidos de jueves? ¿Qué tal? Buenos días, Elia, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Vamos a hablar del Pacto por el Medio Rural que acaba de firmar el Principado con FADE, la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos, la Federación de Cofradías de Pescadores, READER, las cooperativas agroalimentarias, UCA, USAGA y COAG. No lo ha firmado URA, que es actualmente la organización agraria más representativa
Autonómica de Asturias. Y mientras tanto, ganaderos y agricultores asturianos volvían ayer a manifestarse en Madrid contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. La pregunta ¿es este pacto por el medio rural lo que necesita el sector primario en Asturias? Lo vamos a debatir hoy con Alba Álvarez, diputada autonómica de la FSA-PSOE, Luis Ventacueli, del Partido Popular, Carolina López, de Vox, y Jorge Pardo, asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. En la segunda parte, Jorge Praga recoge en La mirada de un tiempo fotografías de 4 históricos de este arte, de la fotografía: Eladio Vejega, Corsino, Valentín Vega y Mario Pascual, con instantáneas de la cuenca del Nalón entre 1940 y 1970. Y en la tercera, Marisa Valle Rosso va a visitar nuestros estudios con varias novedades. Una, su versión en directo de Embrujada, cuando Tino Casal, fallecido en 1991, hubiera cumplido ayer 76 años. 2. Cenicientes, el cuarto álbum de estudio de Marisa, llega a las semifinales de los premios de la música independiente, los premios MIN. Y 3. Va a actuar en México la semana que viene en la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, dentro de la gira que continúa por varias partes del mundo. Gracias, Nacio. Pues muy buen programa. Buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Lo avanzábamos en la apertura. Un hombre de unos 60 años ha muerto y otros 3 han resultado heridos. Uno de ellos, el presunto agresor, que ya ha sido detenido por la policía en una reyerta registrada ayer en La Felguera. La víctima es tío abuelo del agresor, que salió hace unos meses de la cárcel, y entre los lesionados también está su abuelo. Ocurrió, como decimos, a mediodía en esa localidad. Fue preciso poner en marcha un fuerte dispositivo policial en urgencias del Hospital Valle del Nalón por la masiva presencia de familiares de los implicados en esta pelea. Tiene más detalles Bárbara Huerta. La reyerta ocurrió al mediodía de este miércoles en el número 28 de la calle Marqués de Volarque de La Felguera. El presunto autor, de 30 años y viejo conocido de la policía, agredía violentamente a varias personas con arma blanca, afectados a los que trasladaron en coches particulares al Hospital Valle del Nalón. Como consecuencia, moría un hombre de unos 60 años con el que tenía parentesco familiar. Otro resultó herido grave y permanece en estado crítico, y un tercero ya ha sido dado de alta. No sé si eran 4 o 6 personas con callaos y tocar el timbre, porque anoche ya tuvieron jaleo. Y yo no sé si era un hacha, una navaja o el qué, porque como estaban todos ahí delante no lo vi. Entonces él, al primero que vio, pegó. Y de repente viose sangre, pero sin control. Y los que estaban ahí con él, marcharon con él corriendo para el coche, seguramente para llevarlo al médico. Y él, nada más que pegó, echó a correr para casa. La Policía Nacional detuvo en la vivienda al presunto agresor y lo trasladó a Luca con heridas. La Policía Científica recabó pruebas en la vivienda y en el centro hospitalario para investigar lo sucedido. También se desplegó un fuerte dispositivo policial en urgencias por la presencia de familiares. Y la Fiscalía considera que se estaba extrayendo carbón de forma ilegal en la mina de Zarreu y temía que no hubiera cobertura de seguros. Por eso pide mantener durante estos 10 meses el secreto de sumario para poder localizar y embargar los bienes de los posibles responsables del accidente en el que hace ya casi un año fallecieron 5 trabajadores en esa explotación de Degaña. Con ello se garantiza que las familias de esos fallecidos, de esos 5 mineros y de los heridos puedan cobrar las pertinentes indemnizaciones. Nos da más detalles Pilar Arias de Velasco. Fue a raíz de las primeras declaraciones cuando la Fiscalía pidió al juzgado el secreto de las actuaciones de esos primeros testimonios. El Ministerio Público ya tuvo indicios de que se estaba desarrollando una actividad ilegal en la mina de Cerredo, la extracción ilegal de carbón, y que por lo tanto esa actividad podría no tener cobertura de seguros. Fue por ese motivo por lo que la Fiscalía solicitó el secreto de sumario para poder trabajar en la localización de todos los bienes de los posibles responsables y de todas las sociedades en las que participaban. Ahora mismo, recordamos, hay 4 investigados: el empresario minero Jesús Rodríguez Morán, su hijo, su mujer y el director facultativo de la explotación. El secreto de sumario en estos 10 meses ha permitido llevar a cabo embargos de inmuebles, bloqueos de cuentas y participaciones sociales por valor de 1.500.000 euros, que es la estimación que se tiene de las posibles responsabilidades civiles. Con este embargo, la Fiscalía pretende garantizar que los familiares de los fallecidos y de los heridos puedan cobrar las pertinentes indemnizaciones.
Y hablamos de otra explotación de mina Miura en Ibias. Fernando Martínez Blanco, que en octubre del 25 adquirió la explotación de Ibias a Chus Mirantes, tiene intención de pagar a la plantilla 2 nóminas de las 7 que aún les debe. A finales de enero les abonó la primera a esos 36 trabajadores. La parte sindical asegura que también les ha dicho que antes de que acabe esta semana les pagará otras 2. Y sobre la posibilidad de volver al trabajo, representantes de la plantilla comentan que a finales de mes podrían empezar a ver algo de movimiento con la idea de recuperar la actividad en marzo. Recordamos que en la mina llegaron a trabajar 50 personas, aunque cuando empezaron los impagos muchos se fueron a otras empresas o incluso a otros sectores. Y el Comité de Empresa de ENCE, seguimos en materia laboral, considera que la propuesta de la dirección de reducir los despidos de 96 a 89 no es suficiente. Durante la jornada de hoy, durante este jueves, el Comité de Empresa celebrará diversas asambleas para trasladar a sus compañeros los avances en esa negociación. Mañana, recordamos, mañana día 13, está previsto que arranque esa huelga indefinida de la plantilla de ENCE en Navia. La última reunión que mantenía el Comité de Empresa y la dirección para negociar el ERE acabó sin avances significativos. La compañía propuso reducir en 7 el número de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo y lo deja ahora en 89 despidos. La empresa se compromete también a recolocar a parte de los afectados en una futura planta de celulosa modelada que prevé levantar en Navia, pero los trabajadores de ENCE consideran que la propuesta no es suficiente. Ante la falta de avances, la plantilla de ENCE va a comenzar una huelga indefinida mañana viernes. Javier García Zardaín es el presidente del comité. Decir que la empresa ha hecho un cambio de planteamiento. Por un lado, han reducido en 7 personas sus pretensiones de amortización de empleo. Pasamos de 96 a 89 amortizaciones, eliminaciones de empleo en la fábrica de Navia. De estas, 49 serían vía prejubilaciones y salidas voluntarias, pero en caso de que no hubiese candidatos voluntarios, se convertirían en forzosas. Y por otro lado nos están ofreciendo una recolocación forzosa para 40 compañeros en un nuevo proyecto que a día de hoy es un simple papel. Tenemos que analizar toda la información adecuadamente. Mañana vamos a celebrar asambleas de cara a los trabajadores y nada, seguimos defendiendo el empleo, intentando evitar la subcontratación y defendiendo el empleo de calidad. Desde el Principado, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, considera que el ERE planteado por ENCE es desproporcionado y ha destacado que el Gobierno regional ya ha trasladado a la dirección de la papelera 2 apercibimientos o peticiones de subsanación de documentos para que justifique adecuadamente el ERE planteado por la planta de Navia. Son declaraciones realizadas durante su comparecencia ayer en la Junta en el Principado. Mi total apoyo a la plantilla, considero que es un ERE desproporcionado. Lo que sí que estamos haciendo es velar porque la empresa acredite y justifique de forma correcta las causas del ERE. Y ya se le han enviado 2 apercibimientos al respecto, ¿no? Esto es una cuestión, bueno, más que apercibimientos, una subsanación de documentación, que es como se llama. Y por otro lado, lo que se está insistiendo es efectivamente en que se avance en esa negociación que permita un acuerdo satisfactorio para ambas partes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el campo colapsó este miércoles el centro de Madrid con una multitudinaria tractorada a la que se sumaron agricultores y ganaderos asturianos para mostrar su rechazo al acuerdo con Mercosur y los recortes de la futura PAC. Fueron unos 500 tractores y 10.000 manifestantes según la organización, 2.500 según Delegación de Gobierno Madrid. Y entre ellos unos 200 asturianos que acudieron a la capital con un mensaje unánime y rotundo: no al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo injusto que genera inseguridad, denuncian, por la competencia desleal y que influirá en la calidad de los productos. Y a ello hay que sumar los recortes de la futura PAC. Son, dicen, políticas europeas que les están asfixiando y abocando al cierre. Advierten que si no se protege al sector primario, quien también lo vamos a pagar somos los consumidores. Borja Fernández, coordinador de URA, José Álvarez, coordinador de USAGA, estaban ayer en Madrid. Creemos que va a ser un hachazo importantísimo al sector ganadero, principalmente al cárnico, a los apicultores y a los productores de fava. Aquí no valen salvaguardias, las salvaguardias van a entrar en vigor cuando el daño esté en las explotaciones y por lo tanto hay que pelear por el no. En principio nos comentaban que era un 20-22%, ahora ya se prevé que es más, un 28 o un 30%. Se calculan unos 100 millones de euros de pérdidas para Asturias para el periodo 2028-2034.
Y la lucha por lograr una mayor descarbonización en el sector ganadero pasa por mejorar la alimentación del ganado. En esa línea se mueve el proyecto Lactis, que se encarga de conectar ganaderos, administraciones o empresas para buscar las mejores soluciones de cara a reducir las emisiones al medio ambiente. Han presentado ya sus primeros resultados. Mejorar la eficiencia a la hora de generar leche o reducir las emisiones al medio ambiente son cuestiones en las que influye mucho la alimentación del ganado. El proyecto Lactis se encarga de profundizar en ello, conectando al propio ganadero, a las administraciones y a las empresas. Apostar por pastos propios y por productos más sanos y menos elaborados es el inicio de todo. Lo cuentan Robert Hidalgo, director de inversiones e impacto de Central Lechera Asturiana, y Hugo Criado, CEO de la consultora Medrar. Mucho de nuestro trabajo es optimizar la producción de alimentos para la vaca y que la vaca tenga una actividad ruminal FETEN, perfecta, que además reforzará su sistema inmunológico y tendrá un mayor grado de bienestar. Hay diferentes fórmulas, pero todo ataca a lo que come el animal y cómo lo digiere. Ahí es donde va a estar la mayoría del efecto. Daros cuenta que de un brick de leche, el 75% de la huella proviene de la ganadería y dentro de ese 75% la mayoría viene de la fermentación del animal. El objetivo también es medir de manera uniforme las emisiones en toda la cadena de suministros láctea, creando un manual de buenas prácticas en lo relativo a la descarbonización para ganaderos, siempre apostando por la automatización y las nuevas tecnologías. David González es el director ejecutivo de Sequence. Estás hablando de automatización, estás hablando de meter nuevas tecnologías, incluso estábamos hablando de digitalización, porque tenemos que aplicar todas esas nuevas tecnologías, incluso la inteligencia artificial, a todos los procesos de todas las industrias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y Adif informa de que hasta ahora, a las 8:21 de la mañana, sigue interrumpida la circulación en la línea de ancho métrico que une Oviedo con Infiesto, en concreto entre Nava y Carancos, también en la línea que une Oviedo con el entrego entre Tudela-Beguín y Peñarrubia, y en la línea Oviedo-Santander entre Infiesto y Villamayor. Todo por la caída de árboles a la vía como consecuencia de los fuertes vientos de las últimas horas. Esta incidencia es lo único que complica el tráfico ferroviario a esta hora por las inclemencias del tiempo. De hecho, hoy ya no hay huelga. Es el último día de los paros convocados por los sindicatos minoritarios. Fue ayer, paros que convocaban al Ferro, CGT y Sindicato Ferroviario, 3 organizaciones que no comparten lo que firmaron el lunes el Ministerio de Transportes, Comisiones Obreras, UGT y SEMAF. Denuncian además que para la jornada de ayer no se establecieron servicios mínimos y Renfe aseguró que eso tenía que haberlo hecho el Ministerio. Y mientras ese asunto, los trenes, la circulación ferroviaria, con los accidentes de Adamuz y Gelida como telón de fondo, estuvo ayer presente en el Congreso de los Diputados. Allí en la Cámara Baja, el presidente Pedro Sánchez defendió que los protocolos de seguridad ferroviarios se mejorarán para evitar accidentes como esos 2 de Córdoba y de Barcelona, donde murieron, recordamos, 47 personas, pero ha reconocido el presidente que no son infalibles esos sistemas. Ante las críticas de la derecha, que le ha culpado del siniestro, el presidente ha defendido que su gobierno ha triplicado la inversión en el ferrocarril, afirmando que el sistema español sigue siendo seguro. Pedro Sánchez reconoce que el sistema ferroviario no es perfecto, se compromete a mejorar los protocolos de seguridad y pide un debate sosegado sobre las necesidades de un sistema al que su gobierno ha dedicado 5.000 millones de euros en el 2025. Los protocolos evidentemente no son infalibles. Hemos multiplicado prácticamente por 3 la inversión en infraestructura ferroviaria. Si los 76.000 euros que hoy dedicamos a cada kilómetro de vía son absolutamente insuficientes, usted, que pertenece a un partido de gobierno, ¿qué eran los 46.000 euros que dedicaba el señor Rajoy? ¿Una negligencia criminal, supongo? En su turno de intervención, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, amenazó a Pedro Sánchez con llevarlo a los tribunales por su gestión en el sistema ferroviario. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted. El portavoz de Vox, Santiago Abascal, culpa al gobierno de los accidentes y le asegura que va a pagar por ello. La corrupción mata. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales. Desde Podemos, Ione Belarra recuerda que los sindicatos ferroviarios llevan tiempo advirtiendo al gobierno de la falta de mantenimiento en las vías.
Es que ya el pasado 26 de septiembre uno de los sindicatos mayoritarios del sector le envió al señor Puente una carta en la que decía, y cito literal, la infraestructura ferroviaria española atraviesa un momento crítico. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y más asuntos cuando son ya casi las 8:25 de la mañana, y es que el Sindicato Profesional de Justicia, vinculado a Uso, mayoritario por cierto en el sector, atribuye el retraso en la puesta en marcha de las oficinas judiciales de Oviedo y de Gijón a la falta de planificación. Dice que va a perjudicar no solo a los funcionarios y funcionarias, sino al conjunto de la ciudadanía. El Principado ya descarta que puedan ponerse en marcha antes de que venza el plazo, antes del 16 de febrero. Clelia Antuña ha hablado con Andrea Fernández, que es delegada sindical de... Si todo va según lo previsto, la Oficina Judicial de Avilés entrará en funcionamiento el próximo lunes, cumpliendo los plazos. No lo hará ni Oviedo ni Gijón. La situación más compleja es la de Oviedo, con juzgados dispersos y obras pendientes. Pero el mayor freno es el retraso en el acoplamiento, denuncia el sindicato SPJ Uso. Es decir, falta concretar quiénes asistirán a los jueces y quiénes estarán en los servicios comunes. En Gijón, el personal ya tiene su plaza, pero falta la organización, determinar grupos de trabajo, funciones y ubicación física. El sindicato critica la falta de planificación y advierte de las consecuencias. Obviamente, si nosotros, que somos los trabajadores de justicia, que son los que realizamos el servicio de justicia, no sabemos en qué equipo vamos a trabajar ni qué funciones vamos a tener, repercutirá en el ciudadano, que cuando se dirija a la sede judicial, en primer lugar, no sabrá a dónde acudir. El sindicato denuncia además que esta situación lastra al juzgado de violencia de género, que estrenará comarcalización y atenderá a 5 concejos. Lo que se acordó es que cuando entrara a la oficina judicial empezaría a funcionar la comarcalización. El problema que tenemos, primero, que no sabemos las fechas, segundo, que solo se han creado 3 plazas nuevas de funcionarios para hacer todo este trabajo. A día de hoy esas plazas están sin cubrir. Además, se retrasa la entrada de un segundo juez en este juzgado. Y convocadas por comisiones obreras, las trabajadoras de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 volvieron a concentrarse este miércoles en la Plaza de España, en Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación, para reclamar dignidad para el colectivo, educación de calidad y también unas condiciones laborales dignas. Critican la ausencia de un calendario concreto para la implementación del Grupo B prevista para el primer semestre de 2027 y la falta de datos sobre el número de plazas no estabilizadas, lo que mantiene en incertidumbre la continuidad laboral de algunas trabajadoras. El siguiente calendario es una concentración el miércoles 18 de febrero en Oviedo frente a la Junta General del Principado, y al día siguiente, el jueves 19, a partir de las 6, se desarrollará una manifestación que saldrá de la estación del tren de Oviedo hasta la Consejería de Educación. Y en Langreo, el antiguo colegio de La Salle, en Ciaño, se transformará en un centro pionero para personas adultas con autismo. El Principado invertirá 52.000 euros y el proyecto arrancará ya. La idea es que esté licitado antes de que termine el año. El pabellón albergará el centro de apoyo a la integración para estas personas con 15 plazas. Avanza la intención del Ejecutivo Autonómico la consejera de Bienestar Social, Marta del Arco. Ese va a ser el proyecto fundamental, un proyecto demandado ante una creciente demanda de atención específica a personas TEA. Y Aspacia Asturias recibe este jueves una ayuda económica de 10.000 euros de la Fundación Inocente, que destinará a la reforma y ampliación de los servicios de la unidad de atención temprana de la entidad. Esta aportación permitirá adaptar y mejorar los espacios y los recursos del servicio con el objetivo de incrementar la capacidad de atención a menores en un contexto marcado por la previsión de ampliación de esa edad temprana por parte del Principado hasta los 6 años. De este modo, José Manuel Álvarez, el presidente de Aspacia Asturias, señala que se podrá atender a un mayor número de niños y a sus familias, garantizando una intervención especializada y de calidad desde las primeras etapas de desarrollo. Si algo decimos es que la atención temprana es la joya de la corona, porque trabaja precisamente en unas edades en que el organismo, el cerebro de las personas es cuando es más flexible. Y lo que no se haga en esas edades tempranas, desde luego que se pierde. Por eso para nosotros es muy importante que esa rehabilitación prematura que pretendemos hacer. Actualmente, esta asociación de ayuda a personas con parálisis cerebral ayuda a una veintena de niños menores de 3 años. Con la ampliación hasta los 6, el número de menores a atender se amplía considerablemente.
Ahora tenemos 20 y tantos. Piénsate que un poquitín la cosa de los usuarios, nosotros siempre dependemos de que nos los deriva la administración. Entonces, pues bueno, pero por lo menos para duplicar y cubrir las necesidades de los usuarios, de todas las personas que pueda abarcar hasta los 6 años. Y los embalses en Asturias se encuentran en una situación favorable, situándose en el 90% de su capacidad total. La lluvia que ha caído las últimas semanas ha provocado que la capacidad de los embalses se encuentre 10 puntos por encima de la media de los últimos 10 años. El nivel de agua embalsada en Asturias es alto a día de hoy. Las precipitaciones del mes de febrero han llenado los embalses en el Principado, que están al 90% de su capacidad. En RPA, el subdirector del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua, de Cuida, de la Universidad de Oviedo, Rodolfo Espina, destaca que actualmente las reservas de agua garantizan el abastecimiento para la población y para sectores como la industria o la agricultura. Estamos casi 50 hectómetros cúbicos por encima del promedio histórico. Esto solo en las últimas 3 semanas aproximadamente, que es cuando nos ha venido el mayor caudal. Asturias encara la primavera con sus embalses en una posición muy cómoda, fruto de una meteorología menos extrema que en otras regiones, pero constante y regular, que es justo lo que mejor funciona para nuestras cuencas. ¿Y qué significa esto para la población? Significa seguridad en el abastecimiento, estabilidad para la industria, menos presión sobre los ríos y acuíferos y una mayor capacidad para afrontar futuros episodios de calor o sequía puntual que seguro regresarán. En definitiva, tener los embalses llenos en Asturias es sinónimo de tranquilidad, resiliencia, calidad de vida para toda la ciudadanía. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos ya en clave estrictamente política, y es que el presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, asegura que Asturias es un referente para la izquierda y destaca la estabilidad del Ejecutivo que preside aquí en nuestra comunidad. Los socialistas asturianos celebraron ayer su comisión ejecutiva, donde Barbón analizó los resultados electorales de Extremadura y Aragón. Y señala que el partido ha sacado lecciones de esos procesos electorales que se han sucedido en esas dos comunidades autónomas para asegurar que la organización socialista es la opción preferida aquí en el Principado. Y en ese contexto, Adrián Barbón apuesta por asturianizar todavía más esta formación. Somos el Partido de Asturias, que somos la opción preferida para seguir gobernando Asturias en el 2027 y, lógicamente, que vamos en la línea correcta. El 34 Congreso de la Federación Socialista Asturiana dio un paso más en este sentido que yo creo que es el de la línea correcta, que es asturianizar más aún el partido. De hecho, la Federación Socialista Asturiana se define en las resoluciones de este Congreso como un partido asturianista, como un partido que desde la socialdemocracia defiende con carácter transversal los intereses de los asturianos y asturianas. El presidente del Principado y secretario de la FSA no ha querido entrar a valorar sobre la propuesta de reagrupación de la izquierda, al menos en las alas asturianas, que ha alzado su socio de gobierno, Ovidio Zapico. El secretario de la FSA-PSOE recalca que no es el momento de hablar de estrategias electorales. Como decimos, Barbón analizaba ayer en la ejecutiva los resultados de Aragón, también los de Extremadura. Precisamente en esa comunidad el Partido Socialista rechaza abstenerse para que María Guardiola, la candidata del Partido Popular, saque adelante su investidura sin la ayuda del partido de Santiago Abascal, sin la ayuda de Vox. Las diferencias entre las dos formaciones hacen que el Partido Popular haya mostrado su preferencia porque el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de María Guardiola frente a una eventual coalición con Vox. Y más asuntos, porque la propuesta del portavoz de Esquerra en el Congreso, de Gabriel Rufián, de fusionar a la izquierda para frenar el auge de la extrema derecha, hace que los partidos comiencen a tomar posiciones. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reestructuración de la izquierda alternativa no va de hablar de ellos mismos, sino de ganar el país. Los partidos que confluyeron en el movimiento de Sumar llevan meses trabajando en la construcción de una nueva alianza. De hecho, Sumar ratificará en un acto el 21 de febrero junto a Izquierda Unida, Más Madrid y Los Comunes su compromiso de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto, ya sin el paraguas de Sumar y con la incógnita aún de si Yolanda Díaz repetirá como candidata. De hecho, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno dice que lo importante es lograr movilizar a los ciudadanos progresistas.
Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto. Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero insisto, va de la gente, no va de hablar de nosotros y de nosotras mismas. Desde Izquierda Unida en Asturias, la coordinadora de la coalición en Mieres, Beatriz González, coincide con Gabriel Rufián en que el objetivo debe ser frenar el avance de la derecha, pero su dirección federal, recuerda, es quien decide sobre futuras coaliciones electorales. También recuerda que en Asturias existe ya la confluencia de Convocatoria por Asturias, en la que se agrupan diferentes sensibilidades progresistas. Nosotros tenemos una organización a nivel federal que ya se pronunció en varias ocasiones y que yo creo que está siguiendo una hoja de ruta adecuada, que es la de abrir los espacios en los que no sobre nadie, y evidentemente tenemos un objetivo que es que no siga creciendo la derecha en nuestro país. Todo lo que sea en esa dirección, pues supongo que las palabras o las propuestas de Rufián entrarán, como no, en aquellos ámbitos que la dirección federal está trabajando. Desde Somos Asturias, Covadonga Tomé valora positivamente la propuesta de Rufián y dice que es hora de dejarse de personalismos. Si lo pensáis, se parece bastante a lo que nosotras decimos aquí, ¿no? A la necesidad de dejarse de personalismos y de planteamientos egoístas y empezar a hablar de verdad, de compactar a la izquierda alternativa, a la izquierda del PSOE, y de hacer candidaturas unitarias, frentes amplios que puedan tener de verdad peso específico en la política de esta comunidad autónoma y de este país. Hace mucha falta. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y vamos ya con un par de apuntes del ámbito local, y es que en Oviedo la plataforma Salvemos la Vega exige la intervención inmediata de la Consejería de Cultura en la fábrica de Arbas. La plataforma dice que la Administración autonómica tiene la obligación de proteger el patrimonio asturiano ante cualquier entidad que atente contra su integridad. Se exigen que se paralice el convenio hasta que no se tenga certeza de que lo detectado por ese radar no son los restos del Palacio de Alfonso II, hasta que se tenga certeza absoluta de que no se trata de esos restos arqueológicos de gran valor. Y en Gijón, Foro rechaza la retirada del monumento a los héroes de Simancas del Colegio de los Jesuitas. El portavoz del Gobierno, Jesús Martínez Salvador, cree que la historia hay que contarla y no eliminarla. Recordamos que el Principado ha iniciado ya los trámites para retirar ese monumento de exaltación franquista bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática. La historia no se elimina, la historia hay que contarla y hay que estudiarla. Se olvida del catálogo urbanístico municipal. Y es que dicho catálogo atribuye a este conjunto escultórico un nivel de protección que no permite la modificación de la fachada, su composición, su estructura, sus dimensiones, la disposición de sus huecos, y además deberán mantenerse materiales, formas y acabados. Por tanto, cabría explicar lo que representa esa obra, por ejemplo, con una placa, pero nunca el desmontaje de la misma. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este sábado, por la tarde desde las 4, Real Oviedo Vetusta, Atlético Astorga y Unión Popular de Langreo, Burgos Promesas. Y el domingo, por la mañana desde las 12:05 del mediodía, Celta Fortuna Real Avilés y Real Oviedo Athletic Club. Y por la tarde, desde las 6 menos cuarto, Marino de Luanco Deportivo Fabril y Albacete Sporting de Gijón. Y además, baloncesto. Alimerca Oviedo Baloncesto, Super Agropal Palencia. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, la tertulia feminista Les Comadres se cumple 40 años, 4 décadas de actividad, de activismo, con el foco puesto en lograr varias cosas, varias metas, la igualdad real, la principal, bajo ese paraguas, muchos otros objetivos, como ellos abolir la prostitución, uno de ellos, por supuesto, acabar con los vientres de alquiler, mucho más, que ha marcado la lucha de estos 40 años del colectivo. Estamos hoy con su presidenta, con Begoña Piñero, que ha madrugado con nosotros, hoy nos acompaña un día tan importante
con lo cual se lo agradecemos enormemente. Begoña, buen día. Un día muy intenso, sí, agradecérmelo de verdad, porque ya estoy jubilada y ya no estoy acostumbrada a levantarme a ciertas horas. Bueno, a las 7 de la mañana hacía mucho que no me levantaba. El agradecimiento queda sobre la mesa, remarcado y subrayado. Begoña, ¿cómo vais a celebrar estos 40 años de la tertulia? Cuéntanos. Vamos a celebrarlo, lógicamente, durante todo el año con nuestras comadres de oro, y vamos a celebrarlo hoy de manera especial porque en vez de una comadre de oro pues nombramos 4. Decíamos que una por cada década de las que llevábamos funcionando y dando los premios, y vamos a celebrarlo siempre de una manera feliz, alegre, pero que nunca jamás nos quita el objetivo final, que es lo que tú bien dijiste, de conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. 4 comadres de oro, un felpeyu este año para esa campaña de Bayer. Cuéntanos, Begoña, para quien se le haya podido olvidar esa campaña. Bueno, la publicidad es una parte muy importante de nuestras vidas. Es una forma muy clara de socializar y de marcar el camino de cómo creen ellos que tienen que ser las mujeres, digo, las personas que piensan la publicidad, cómo se tienen que comportar las mujeres y cualquier persona, que crean necesidades. Que crean, por ejemplo, esta sensación de inseguridad que hay ahora mismo en todos los países, que ves que venden alarmas sin control, o que tienes que tener un seguro privado de salud porque si no, no vas a ningún sitio. Todo eso lo vende la publicidad, con lo cual es una forma muy importante, al igual que el cine y las series de televisión, de marcar socialización. La empresa Bayer, ya lo sentimos por ella, porque aquí en nuestra tierra hace la aspirina, pero hizo una campaña para vender un producto donde indicaba que no era necesario oler mal. Mira, pues no olemos mal. Somos muy limpias, muy aseadas y tenemos unas costumbres a veces bastante más sanas que las que tienen los hombres respecto a la higiene. El resultado de Aragón, Begoña, no es bueno para el feminismo. De hecho, la izquierda está llamando a aglutinarse bajo un mismo paraguas de cara a las elecciones generales de 2027, en principio. El movimiento feminista en los últimos años, ¿cuáles han sido sus puntos flacos realmente en los que habría que trabajar para aglutinar y para hacer frente a esta ola reaccionaria que nos amenaza? Tener claro cuál es la meta, nada más. O sea, tener claro cuáles son los fines por los que nació la teoría feminista, que es una teoría política. Y en cuanto se tengan claros esos fines, te aseguro que el movimiento feminista nos vamos a poner en marcha siempre y siempre unidas, aunque ahora parezca que estamos revueltas. No, yo estoy segura de que nos vamos a poder poner en marcha fijo. Es la lucha por los derechos de las mujeres y es un movimiento internacionalista. Aquí, en Argentina, que espero que los medios de comunicación estén repitiendo tanto lo que está haciendo Milei en Argentina como repiten otras cosas que van en contra de los derechos de las mujeres tan a menudo. Y es para todas las mujeres, incluso para aquellas que están en contra de los derechos de las mujeres. Cuando se conquista un derecho, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento feminista, es para todas las personas. El cuerpo de la mujer sigue estando en el foco muchas veces de forma despectiva, de forma sexualizada. De hecho, esta misma semana todavía veíamos en El Hormiguero, que de hecho no es el mejor referente para hablar de feminismo ni mucho menos, pero como una mujer, no sé si estás al tanto, Begoña, se dirigía a la tertuliana Sara Santolaya como mitad tonta, mitad teta, sin que ninguno de los contertulios allí presentes afease esas palabras, pidiese que rectificase un comentario tan fuera de lugar, Begoña. No veo El Hormiguero, o sea que cuando oís las estadísticas de que lo ven, pensar, Begoña no ve El Hormiguero. Y lo vi por redes, lo vi el comentario, vi cómo no es que no dijera nada, es que se reían, ¿vale? Sí. Y que una mujer diga eso de otra mujer, aunque es algo que está como muy antiguo ya, duele muchísimo. Duele muchísimo porque ella está ahí por la lucha de muchas mujeres.
Entre ellas, de la chica esta joven, que yo la conozco poco, la verdad, pero vamos, decir que está por tetas, es que se devalúa ella misma, porque lo primero que se te viene a la cabeza es ¿y tú por qué estás? Si ella está por esto, ¿tú por qué estás? ¿Qué es lo que hace el patriarcado, ¿no? Poner bajo sospecha dónde están todas las mujeres que tienen una cota de poder, una cota de publicidad, un buen trabajo, lo que sea, ¿no? ¿Por qué llegaron ahí? Pues que sepa esta señora periodista que las feministas no cuestionamos por qué ella está ahí. Decimos, Begoña, que hoy es un día intenso. Inauguráis también una exposición en el Antiguo Instituto. ¿Cuál es el contenido que vamos a poder ver hasta el 8 de marzo, si no me equivoco? Hasta el 7, porque la tenemos que quitar. Pero es el contenido es las comadres de oro y el porqué, y los felpellos y el porqué. Están expuestos. Y luego una pequeñísima representación de la tertulia del resto de la historia, porque el espacio es muy comprimido y 40 años no se pueden, de trabajo intenso y continuado, no se pueden recoger en 2 vitrinas. Pero yo creo que a la gente que la vea le va a llamar la atención la vistosidad y ver el proceso, ¿no? Por ejemplo, ver lo de los felpellos, cómo fue evolucionando y cómo están representados todos los ámbitos de la sociedad, como puede ser la iglesia, la judicatura, la publicidad, los empresarios, los políticos, todos aquellos que nos tratan de hacer daño solo por el hecho de que somos mujeres. Hablas de los felpellos que vamos a poder ver en esa retrospectiva de los nombrados, o esa distinción durante los últimos años. Para ti, así grosso modo, ¿cuál sería el felpello más felpello de todos? No, los felpellos lo ganan todos por goleada, quedan muchos fuera de ello y no tengo preferido de felpello, no tengo preferido de comadre, porque en el momento en que sale comadre, sea la que yo voté o la que yo no voté, es la comadre de oro. Y los felpellos, los que ganaron, lo ganaron con mucho mérito, y los que quedaron fuera, que no pudieron ganar, quedaron con mucho mérito también. Mi preferido sería que no hubiera felpellos. Begoña, decíamos antes que el movimiento feminista a veces adolece a lo mejor de cierta unidad en algunos aspectos, que aprovecha la derecha para atacar, la ultraderecha para crecer. No sé en qué momento ha sido más difícil a lo mejor converger, confluir realmente, si a lo mejor hace unos años era más fácil llegar a consensos, llegar a acuerdos, si es más complicado, si tendemos más a la desunión, de lo que muchas veces se señala a la izquierda, de que a lo mejor no sabe a lo mejor aglutinar para hacer fuerza al adversario político. Es que hace 40 años éramos muy poquitas, nos conocíamos prácticamente todas. Estoy hablando del contexto de Asturias, por ejemplo, que puede ser pasado a cualquier otra comunidad y luego al entorno a nivel nacional. El feminismo se puso como muy, no quería decir la palabra, pero muy de moda, ¿no? Entonces yo no quiero demonizar a nadie ni decir nada, pero creo que hay un momento en que perdimos el objetivo de para qué nació el feminismo. Pero, repito, estoy segura de que nos vamos a poner de acuerdo. Ya nos pasó con el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, que también había mucho debate, pero estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo. Porque el patriarcado nos afecta a todas y a todos, que ellos creen que no, pero les afecta muchísimo también. Y estoy segura que el objetivo final es común para todas. ¿Está presente estos valores, esta enseñanza, esta historia feminista de suficiente manera en el currículo escolar? Es decir, ¿la escuela realmente se hace eco de la realidad que hay en la calle o vive un poco disociada? Yo creo que se basa mucho en marcar el 8 de marzo y el 25N, pero es que el feminismo es una forma de vivir, ¿no? Y yo siempre digo que esto, por ejemplo, en un ejemplo muy claro y que todo el mundo va a entender,
es cuando tienes una hija. A mí me pasó y estoy segura que sigue pasando porque yo convivo con mujeres que tienen hijas y lo dicen, cuando va a salir de noche le dicen, ten cuidado, no vengas para casa sola, coge un taxi, ahora ten cuidado con lo que bebes, tal. Nunca les dicen a los hijos, oye, ojito con sobrepasarte, con vejar, con abusar, con tal, a los hijos. Entonces, cuando eso cambie así, es que habremos avanzado muchísimo. Y es la educación, lo que llamamos educación, porque educación la hay reglada y no reglada, y son tan importantes una como la otra. Cuando en la escuela haya tantos ejemplos de mujeres importantes como de hombres importantes, habremos avanzado, pero en todo, en literatura, en matemáticas, en todos los ámbitos haya la misma representación de imaginario colectivo, habremos avanzado. Y respecto a las violencias, pues repito lo mismo, cuando a quien le den el aviso de que se tiene que portar y comportar sea ellos, habremos avanzado muchísimo. De hecho, hablas de violencias, estadísticas alertan, ponen el foco sobre ese crecimiento de jóvenes que llegan incluso a normalizar situaciones de control, de acoso, de abuso machista de chicos sobre chicas cada vez más jóvenes. Realmente las estadísticas hablan por sí solas, que deberían ser suficientes para realmente pues poner en marcha prácticas que lo erradiquen, que lo combatan, porque parece que normalizamos algo que parecía que ya estaba claro que son actitudes que no han de permitirse. Sí, hablaba antes de la publicidad y de las series de televisión y las películas y los libros. Está lo del amor romántico y lo de que cuanto más te quiere controlar o cuanto más muestra que se cela es porque te quiere más. Pensábamos que estaba ya un poco desterrado, pero vemos que vuelve con fuerza, ¿no? Y no. Quien te quiere, lo que quiere es que seas feliz, lo que quiere es que seas libre, lo que quiere es que tengas tu criterio personal y lo que quiere es que tengas tu independencia económica. Ese sí te quiere. Sí, ya por cerrar, Begoña, y bueno, vamos a circunscribirnos un poco a la actualidad de Gijón. Vox propone prohibir el burka para entrar en los espacios públicos. Es una proposición que ya ha sido rechazada por el resto de grupos. No sé cuál es la posición de Les Comadres a este respecto. Les Comadres o de Begoña Piñero. En esto no tenemos posición cerrada porque no la debatimos y pues ya te sabes. Pregunto a ti, a título personal. Estoy en las antípodas de lo que representa Vox en Gijón y en cualquier parte, en las antípodas. Pero yo soy consciente de que el burka, que en Gijón no los vemos, pero sabemos que existen, es una de las violencias más claras contra las mujeres. El burka, el yihad, lo que sea. Es una violencia porque tú vas caminando por la calle, yo voy caminando y no saben si soy de una religión, si soy de otra religión, si soy atea, si soy feminista, si soy ama de casa o si soy trabajadora de la limpieza o empresaria. Cuando a ti te ponen un burka, te están encerrando caminando por la calle. Repito, en las antípodas de Vox. Cuando a una niña en la escuela la llevan, me importa un comino que sea el pañuelo, que sea el yihad, que sea cualquier tipo de señalización, la están marcando, le están implicando que todos los otros chicos y todas las chicas que la vean sepan qué es y qué representa. Y no, eso no es libertad tampoco. No por defender la cultura de los otros países, que yo a quien le rezan o le recen me importa un comino, porque todas las religiones para las mujeres nos afectan bastante, vale, pero que las lleven marcadas. Y respecto a la comparación, pero es que van con minifalda, sí, claro, pero es que porque lleve minifalda, si no la quieren llevar, no les dice nadie nada. O las monjas, perdona, pero cualquier persona que se mete a monja, que en este tiempo todavía hay gente que se quiere meter a monja, si sale de ser monja, puede hacerlo como quien puede salir de ser cura. Y en un tipo de sociedades, quien no quiere vestir de esa manera determinada les cuesta la vida. Y yo hoy que estoy de día festivo, pero que no las puedo quitar de la cabeza,
tengo siempre presente a las mujeres lo que les está pasando en Afganistán, que las tratan peor que tratamos nosotras aquí a los animales, y en Irán, que hay muchas mujeres encarceladas solo por querer mostrar el pelo. O sea, que Vox no tiene nada que ver su petición respecto a mi análisis, pero lo siento en el alma, no puedo defender que haya una religión que obligue, ni un gobierno, porque suele estar mezclado, que obligue a las mujeres a ir de una determinada forma. Bueno, pues Begoña Piñero, enhorabuena de nuevo por esos 40 años de la tertulia. Ya te liberamos para que sigas con tu agenda de este día. Pues, bueno, sí, y gracias por haber madrugado con la radio autonómica, como siempre. Gracias por tu amabilidad. Porque era esta casa, te lo digo, y... bueno, pues te agradecemos doblemente. Lo público es otra de las defensas que las mujeres tenemos que hacer, porque jugamos mucho en ello. Bueno, pues gracias, Begoña, buen día. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo continuará esta mañana con la preparación del partido que jugará ante el Athletic Club de Bilbao el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Carlos Tartiere. Guillermo Almada sabe que para ese choque tendrá que realizar un cambio obligado en el 11 ante la lesión muscular de David Costas, que no llegará a la cita de este fin de semana ni tampoco al siguiente ante la Real Sociedad. Dani Calvo y Eric Bailey se disputan el puesto en el eje de la zaga para acompañar a David Carmo. En el caso de Calvo, el aragonés no ha jugado ni un solo minuto desde la llegada del técnico uruguayo, y en el caso de Bailey, el central de Costa de Marfil se lesionó en Mendizorroza y no regresó a una convocatoria hasta el pasado fin de semana, aunque recuerden que ese partido de Vallecas acababa suspendiéndose. Hablamos ahora del Sporting, que presentó ayer a su último refuerzo en el mercado invernal, un Andrés Cuenca que tras su debut el pasado domingo estará fuera de los terrenos de juego varias semanas por lesión. Pese a todo, el central cordobés se muestra feliz por su llegada a Gijón y no descarta incluso seguir en el equipo rojiblanco más allá de esta temporada. Yo creo que estaba bien en el campo, estaba disfrutando muchísimo tanto con la afición como con el juego del equipo. Y bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol, que le pasan a los jugadores. Y bueno, lo que se me pasó por la cabeza, pues muchísimas cosas, porque al final tampoco me lo creía, y con la adrenalina del partido y todo, pues se te pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero bueno, a recuperarse bien y a volver lo antes posible. Los rojiblancos seguirán esta mañana preparando el partido del próximo domingo a las 6:30 de la tarde en el Carlos Belmonte frente al Albacete, una cita para la que Borja Jiménez recupera a Pablo Vázquez. Por otro lado, el Real Oviedo femenino ya tiene nuevo entrenador. Se trata del canario Andrés Clavijo, llega procedente del Fundación Club Deportivo Tenerife, equipo con el que logró el ascenso a Primera Federación la temporada pasada. Firma por lo que resta de temporada y una más. Esta tarde, a eso de las 3, dirigirá su primer entrenamiento. En baloncesto, la Limerca Oviedo logró una importante victoria ayer ante Alega Cantabria en Torrelavega, 7-9-8-7, un triunfo para los de Javi Rodríguez en un partido igualado con el que rompen una racha de 2 derrotas consecutivas. Y en Bahrein, el primer día de test de pretemporada en el circuito de Sakir no ha sido positivo para Aston Martin. Una anomalía detectada en el motor Honda de la MR26 ha hecho que Lance Stroll haya sido el piloto que menos ha rodado en la primera jornada. Hoy está previsto que se suba al monoplaza Fernando Alonso. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica con Renta 4, hoy con Eloy Calzón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿En qué ponemos hoy el foco? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos una preapertura ahora mismo bastante alcista después de esa fortaleza demostrada ayer en el informe oficial de empleo en Estados Unidos, ¿no? Con una cifra de creación de empleo en el pasado mes de enero, pues que prácticamente duplicaba, ¿no?, las estimaciones del mercado, incluso con la tasa de paro cayendo por debajo del 4,4 estimado, una décima, y que, como digo, pues bueno, está provocando en estos momentos una apertura alcista en el Eurostoxx 50, en el principal indicador europeo, pues cercano al 0,8%, prácticamente igual cuantía también, aunque algo menor en el caso del DAX Xetra alemán.
incluso en el IBEX 35, pues en estos momentos la subida es del 0,3%. Y como digo, pues bueno, en espera también de mañana, que se completará pues el cuadro macro, ¿no?, en Estados Unidos, con ese informe también de los datos de inflación, y que serán pues en buena medida pues bastante determinantes, ¿no?, para bueno, pues guiar un poquito las próximas medidas a adoptar en cuanto a política monetaria en Estados Unidos, y que pues bueno, vista esta fortaleza, ¿no?, de que mostró ayer el mercado laboral, pues bueno, podría retrasar o seguramente en todo caso pues bueno, bajar algo esas probabilidades, ¿no?, de próximas rebajas de tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Eloy. Volvemos a charlar mañana. Muy bien, un placer igualmente. Y hasta aquí el informativo, hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy. Nos vamos con Marisa Valle Rosso, con una de las comadres de oro de este año, de 2026. Gracias por escuchar la radio pública.